Vamos a estudiar un poquito qué es la filosofía, qué son los valores, la moral. Vamos a introducirnos a la ética. Vamos a estudiar qué es la ética profesional del abogado, qué es la deontología profesional, qué es la deontología jurídica, que es para nosotros, cuál es ese marco jurídico, político y social y ético del abogado moderno, ¿no? Y vamos a terminar con los colegios profesionales, ¿no? Tanto de Lima como el de TAN. Para entender qué es la ética, yo necesito que ustedes sepan qué es la filosofía o cómo recordar, ¿no? Si uno trata de dejar suelto un concepto o tratando de buscar una aproximación a lo que es la filosofía, yo lo que les puedo decir es que si bien es cierto acá la terminación griega o la terminación más filosófica o espiritual, podríamos decirlo así, del concepto que significa amor por la sabiduría, la filosofía lo que hace es te permite tener pues una conciencia de ti mismo como ser humano y una conciencia de lo que te rodea. Y eso te va a permitir tener una aprehensión de lo que tú ves y de lo que tú sientes. Y ese hecho de reflexionar, interactuar entre tú, quién eres y tu entorno, es una sabiduría, pues. Esa sabiduría es una práctica constante, ¿no? Y tú amas esa interacción. Entonces, filosofía es un estilo, es una manera, es una forma de estudiar qué cosa, el mundo que te rodea, la existencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, hay una variedad de problemas en esa existencia, ¿no? Problemas que tienen que ver no solamente por el hecho de que yo vivo acá en este mundo, o por lo que yo sé que es el conocimiento, la verdad, la moral, cómo yo me comparto, la belleza, ¿no? ¿Qué es, a qué debemos denominar belleza, ¿no? La mente, el lenguaje también, que es importantísimo. Nosotros tenemos todos estos condimentos en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Entonces la filosofía lo que hace es estudiar esto, pero con ese elemento cargado, pues, de ciencia por un lado y de sabiduría por otro lado, ¿no? Es una cosa muy... Entonces, cuando nosotros tratamos de aproximarnos, pues, un poquito a la etimología, ¿no? Generalmente uno dice filosofía, ya piensa filósofo, pues, un nombre, pues, inalcanzable, ¿no? Y se relacionaba mucho la filosofía con las matemáticas, los números, porque uno piensa, pues, en las matemáticas, ¿no? Los problemas. Entonces ahí tenemos pues a Pitágoras, el tirano León trató del sabio a Pitágoras, ¿no? Él dijo que no era sabio, ¿no? Aspiraba, pero que él amaba simplemente la sabiduría. ¿Y qué quiso decir? Que con su arte de las matemáticas, lo que él quería era resolver problemas y con ese amor inmenso a la ciencia, ¿no? Y Pitágoras fue uno de los grandes influyentes, pues, en esa época de origen de la filosofía, ¿no? Él decía, hay tres tipos de personas: las que buscan honor y gloria, las que buscan riqueza y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo, los filósofos. ¿Ustedes en cuál lado están, por ejemplo, no? ¿En buscar honor y gloria, buscar riqueza, o las que buscan contemplar el espectáculo, no? Entonces, en esa época esa era la manera de pensar, pues, porque obviamente no había internet, no había televisión, no había ningún distractor, pues, como hay ahora, ¿no? Porque ahora uno se distrae con todo. Entonces, esa manera de pensar dio origen, pues, a lo que se llaman los sofistas, ¿no? Los filósofos de la época. Y lo que hacía un filósofo en la época, pues, bien antigua de la humanidad, era buscar verdades, porque estaba caminando por la selva y de repente se puso a llover. El hombre no sabía quién mandó el agua, por qué llueve, toda la vida ha visto el agua en los ríos, en el mar, y se pone a llover. Encima cae el agua del cielo. Entonces, esa forma de reflexionar lo que tú miras a tu alrededor es lo que los filósofos pues desarrollaban. Por eso que ellos buscaban la verdad, ¿no? Ellos, en cambio, los sofistas, ellos decían, no, yo soy dueño de la verdad y lo que yo digo es cierto. Y ocultaban pues la ignorancia detrás de un juego retórico o adulación, ¿no? Y convencían. Entonces siempre he estado al costado de la verdad la mentira, pues. Y mucha gente en la actualidad le gusta que le mientan, ¿no? Muchas enamoradas le dicen al enamorado, ¿no? Recién están 2 horas, le dice, ¿me amas? Y el pata ya, ¿no? Sí, te amo. O sea, 2 horas para amarse. Hay gente que está enamorando más de 60 años
que no saben ni siquiera si se aman. Me dejo entender. Entonces, esta gente se dedicó a reflexionar esas cosas que el mundo ofrecía. Entonces, apareció otro gran filósofo, Aristóteles, y él comenzó a tener una reflexión mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda en el sentido de que él sacó varias obras, como ustedes saben, varias obras, pero él se puso un poquito más reflexivo, ¿no? Decía, a la mente hay que darle parámetros, límites para darle forma a su pensamiento. No se puede, no se puede pensar tan ligeramente, ¿no? Entonces, él decía de que el pensar es una tradición que pertenece a las sociedades, al colectivo de personas, y ese colectivo tiene una forma de pensar. Entonces, yo les decía en el primer día de clases, todos tenemos que tener una ubicaína. ¿Quién diablos son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen acá en este planeta? ¿Qué han venido? Sí, me hizo mi papá y mamá, ya, bueno, ya saben cómo los hicieron, ¿no? Como yo les dije, ustedes han sido los mejores espermatozoides, han sido los más veloces de todos. En consecuencia, tienen que hacer honor y gloria, pues, a ese reto, ¿no? Entonces, ustedes son una persona que deben buscar honor y gloria, o solamente deben buscar riqueza. Entonces, toda esa conjetura de aspectos de la filosofía dieron origen, pues, a unas diferentes formas de pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de metafísica, aquí es estudiar justamente la naturaleza, la estructura, sus principios de esa realidad, ¿no? ¿Cómo investigo yo esta realidad, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué desarrollamos? ¿Por qué nos morimos? Entonces, hay una reflexión muy profunda y constante, ¿no? Entonces, uno se pregunta quién es el ser humano, quién es la entidad, quién es la existencia, objeto, la relación, qué es la causalidad, qué es el tiempo, el espacio. El hombre comienza pues a divagar en eso, ¿no? Y la metafísica te da ese tipo de respuesta. En cambio, la gnoseología es el origen de la naturaleza y los límites del conocimiento humano, ¿no? Hay tres tipos, por ejemplo, del conocimiento. Primero, el conocimiento proposicional, ¿no? Se asocia a la expresión saber qué. La bendita palabra qué. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Me dejo entender. Entonces, son preguntas filosóficas. Uno está con la enamorada y la enamorada te dice algo y tú estás pensando en la amante y la mina dices, ¿qué me has dicho, mi amor? ¿No? El qué es una palabra bien poderosa. Ahora, cuando tengo un conocimiento práctico, se asocia pues a la expresión saber cómo. Hay que saber cómo se hace pues la sopalpilla, el picarón, el ceviche, ¿no? Y una vez que tú ya tienes esa práctica de saber cómo y saber qué, tienes un conocimiento directo, ¿no? Y ahí se asocia pues a la expresión conocer en vez de saber. Ustedes saben que la práctica sea el maestro, ¿no? La lógica ya es cuando ingresa a ese lenguaje una serie de principios para hacerlos válidos. Entonces, es una inferencia, es un proceso, es un acto en la cual hay un conjunto de premisas y yo le doy orden a esa premisa y aplico la deducción, la inducción, las abducciones, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, Juan es peruano, todos los peruanos son gays, en consecuencia Juan es gay. Esa es una falsedad, pues es una mentira, pero lógicamente sí está correcto. Y la ética va por el estudio de la moral, o sea, lo que hace la ética es estudiar la moral. ¿Y qué hace la moral? Estudia el comportamiento de todos los seres humanos. Entonces, la ética va un poco más allá, porque ese ejercicio de la moral que él plantea genera pues virtudes, deberes, genera la debilidad, no debilidad, sino la felicidad y el buen vivir, ¿no? Entonces, hay tres áreas muy interesantes de la ética que vamos a estudiar más adelante: la metaética, el origen y el significado de los conceptos éticos, ¿no? La ética normativa son los criterios morales, así como las normas, ¿no? La ética aplicada es cuando estas teorías éticas o asuntos morales concretos y controversiales, ¿no? Yo soy éticamente como persona. Por eso que yo nunca aceptaría, pues, un acto de corrupción, ¿no? Y más aún cuando están jalados en el curso, pues, ¿no? Nada que al doctor le llevo guantecitos, le llevo la máscara N, no sé qué diablos,
o le regalo un spray, como sé que es diabético, le voy a regalar un chocolate sin azúcar, o le voy a regalar su Coca-Cola, porque todo el mundo todos saben que le gusta la Coca-Cola, ¿no? Entonces yo no acepto nada. Yo lo boto al tacho delante del alumno. Porque yo tengo una conducta ética, pues. Yo les mandé un videito muy bonito, ¿no? Entre cuál era la coyuntura, el ser íntegro y el ser. ¿Cuál era el video? Que les mandé al WhatsApp. ¿Mm? Doctor, era de ser íntegro y ser honesto. Y ser Honesto. honesto. Ser íntegro. Esa es la virtud máxima, pues, de la ética. Es difícil. Ustedes han visto el video, eso parece fácil. Pero practica, pues, todos los días actos positivos, actos buenos. Siempre vas a tener, pues, a tu angelito bueno al costado y el angelito malo al costado. A tu diablito, siempre. Eso te va a acompañar toda tu vida. Y probablemente en alguna época de tu vida decidirás escuchar al bueno y otra vez decidirás escuchar al malo. Y el bueno siempre va a estar ahí para corregir al malo y viceversa. Así es, pues de eso se trata la vida, ¿no? Y la estética que tiene que ver con un estudio de la belleza, pero no esa belleza pues operativa, ¿no? Y me refiero a operativa porque todo el mundo se opera, ¿no? Se saca un seno, se mete otro seno. Se saca una naga, se mete otra naga. Se saca los labios, se mete otro labio. ¿Quién les entiende, las damas? Y lo hacen justamente con, bueno, su derecho, ¿no? Tampoco nadie dice que no. Pero ya es una mente muy obsesiva en querer cada vez verse más bella. Pero lamentablemente estas señoras o señoritas no les han dicho que la belleza no va por dentro, pero no va por fuera, sino va por dentro. Había un chiste pues donde justamente pasa pues la señora con su hija, ¿no? Y el borracho le dice, señora, qué hija tan fea, le dice, ¿no? Y la señora pues comienza a acordarse de los grandes filósofos y le dice, estúpido, usted no sabe que la belleza es por dentro. Y el borracho le dice, ¿qué espera que no la pela? Entonces, esa es pues, la dislocación del lenguaje, es otra falacia. Por eso que la estética también, si bien es cierto, constituye un gran problema dentro de la filosofía, pero también es un hecho de que la belleza se ha manipulado tanto que cuando uno habla de estética se piensa de que la belleza es personas delgadas o con un estándar de peso, una calidad de vida, prácticamente de mucho sacrificio, ¿no? Pero la belleza, ustedes mejor que nadie saben que no es eso. La belleza, yo coincido con el chiste del borracho, la belleza está por dentro. Y la belleza no solamente es lo físico, ¿no? Es lo que la persona piensa, quiere, desea. Porque ustedes saben que tarde o temprano nos vamos a volver viejitos. Todo se va a caer, todo se va a colgar. Te va a salir pelo donde nunca te salieron y se van a caer pelo donde siempre lo tuviste. Y ese es nuestro destino, ¿no? Por eso que ponerse en esa discusión que eres bonito, bonita y tú tienes réditos en la vida, quizás, pero no sé hasta dónde llegará, ¿no? Lo importante es tener una belleza completa, a nivel espiritual, física, ¿no? Y psicológica también. Física, mental y espiritual. Esa es la belleza que hay que buscar. Bueno, la filosofía política, ustedes saben que ya se acerca el proceso electoral. El día miércoles, en la Defensoría vamos a hacer un evento sobre servicios públicos. Ya, los voy a invitar a ustedes, solamente a mis alumnos, a los alumnos de la mañana. Traten de inscribirse porque no va a haber mucho cupo y les voy a regalar su certificado a cada uno de los que asisten. Pero le voy a regalar el que asiste todo el curso. Así que ya les voy a hacer llegar su invitación, ¿no? Para que ingresen y ahí vamos a compartir un ratito algún tema diferente sobre derechos humanos. Bien, esa es la filosofía política.
La filosofía del lenguaje, como lo hemos venido viendo, tiene que ver mucho con este aspecto, ¿no? El aspecto de que cómo yo transmito esos conocimientos, cómo yo transmito esa filosofía a través del lenguaje. Y para entender al lenguaje, pues hay una posición o hay una manifestación totalmente semántica, ¿no? Que es la parte de la filosofía del lenguaje, ¿no? La famosa lingüística, ¿se acuerdan? Que lo estudiaron capaz en secundaria. La pragmática, que es parte también de la filosofía del lenguaje, y lo que se ocupa justamente es de estudiar esa relación entre el lenguaje, ¿no? Entre los usuarios del lenguaje y el lenguaje. O sea, ¿qué hablo yo en una sociedad y cómo debería hablarlo, ¿no? Y ustedes habrán podido darse cuenta, hacer cuenta que nosotros utilizamos mucho el tema de las jergas, el lenguaje mal hablado, los insultos, o sea, tenemos pues un lenguaje que no se enfoca también a ciertas verdades, ¿no? Tenemos insultos muy peculiares que acá no sé, que en Perú pues son ofensivos, hasta llegan a matar, pero en otros países no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es una situación muy curiosa. La filosofía de la mente, ¿se acuerdan cuando hablamos del equilibrio físico, mental, espiritual? Bueno, la filosofía de la mente va a ese tipo de percepción, sensación, emoción, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Entonces, tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato o una persona o un usuario tiene que tener pues una mirada mental muy interesante, ¿no? Por eso que la filosofía de la mente resulta de mucha preponderancia, ¿no? Y la filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean historia. Cómo el ser humano hace su propia historia, ¿no? Por ejemplo. Denme un segundito, por favor, están que me llaman. Luchito, estoy en una sesión virtual, me debo estar desocupando en una hora. Luchito, estoy en una sesión virtual. Dime, hermano, a ver, ¿qué pasó? ¿Ya? Mm, ok. Ya te mandé al WhatsApp los dos enlaces. Sí, al WhatsApp te he mandado. Los dos. Uno debe ser para los comedores, otro debe ser para las municipalidades. A ver, revísalo. Ahora, hay dos fichas, ¿no? Hay una ficha para comedor y una ficha para las municipales. Ya, habrá que seguir agotando, pues. Sí, no, súbelo todo, apenas tenga, súbelo. Sí, súbelo. Mejor que esté ahí a que no esté. Claro. Ay, ojalá, Lucho. Ya, hermanito. Cuídate. Caray, van a disculpar, chicos, pero el trabajo no para. Bueno, entonces, cuando uno analiza lo que es la antropología filosófica, antropología es el estudiar al ser humano, o sea, al fenómeno humano, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en este planeta, no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué en este planeta hay seres humanos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cómo nos entendemos entre nosotros? Porque no sabemos si hay otro planeta con vida, por ejemplo. No sabemos si habrá más humanos. Se habla mucho de los extraterrestres, de los intraterrestres. Capaz sea una gran verdad también. No lo sabemos. Lo cierto es que decir que somos los únicos también es un pensamiento totalmente egoísta, porque al ser un universo tan grande y tan infinito, nosotros pues no somos nada. Entonces la antropología filosófica trata de estudiar este fenómeno del ser humano, ¿no? Dentro de su existencia. Y para eso pues pide apoyo de la psicología, la historia, ¿no?
Entonces, estudiar al ser humano como esencia, ¿no? Y cuando uno habla de historia de la filosofía, prácticamente estoy hablando pues de más de 2500 años de antigüedad, ¿no? Más 5000 años capaz. Grecia es un referente muy interesante, ¿no? Grecia siempre ha tenido esa carga muy interesante porque ellos sí practicaron la ciencia de las artes, practicaron el amor a la sabiduría, ¿no? Tenían una cultura muy pensante, muy reflexiva. En cambio, los romanos no, pues ellos tenían una cultura más guerrera. Por ejemplo, la filosofía antigua, pues, nació en el Asia Menor a principios del siglo, pues, 6 antes de Cristo, ¿no? Y duró hasta el Imperio Romano, ¿no? Acá hay 4 periodos bien claros, ¿no? La presocrática, ¿no? Con tales de Mileto hasta Sócrates, los sofistas, que ya hablamos, la filosofía ática, Platón, Aristóteles, y el post-aristotélico, ¿no? O helenístico. Ahora, todas estas posiciones que yo le estoy señalando son formas de pensar de la época. Y si ustedes leyeran cualquier libro de ellos, se dan cuenta que el problema sigue hasta el día de hoy. El ser humano, si bien es cierto, ha dejado de ser cavernícola, pero lo único que ha hecho es cambiar una cueva por una casa de cemento, pero seguimos con un pensamiento cavernícola. Si no, no hubiese tanta violencia pues en la humanidad. La filosofía medieval también tuvo ciertos parámetros muy interesantes. Estuvo en Europa, en el Oriente Medio, en el Medioevo, en la Edad Media, ¿no? Entonces fue más o menos o desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento fue una época del mundo, pues, donde floreció todo, ¿no? La filosofía, la economía, todas las ciencias comenzaron a brillar, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace en esta época es un poco conciliar las doctrinas cristianas, ¿no? Con la filosofía heredada en la antigüedad clásica. Porque el gran poder de la iglesia que tuvo en esa época, pues prácticamente transformó las mentes. Ya la iglesia vino con su propia verdad, que Dios vino acá, creó en 7 días, todos somos hijos de 7 días, Adán y Eva somos del barro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso muchos se lo han creído y hasta el día de hoy, pues, lo defienden, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, son creencias, son formas de pensar. Hay muchas, ¿ah? Esa no es la única. Entonces la filosofía medieval un poco que trató de armonizar, ¿no? Esa visión de la religión en las creencias a través de la filosofía y otra cosa lo que pasaba en la realidad, ¿no? Porque todavía jalaba posiciones filosóficas de otras épocas. Entonces aquí se llegó a desarrollar lo que ahora se conoce pues, como teorías, conceptos, distinciones, ¿no? Eso dio origen a otro tipo de filosofía más adelante. La filosofía renacentista o de Renacimiento, siglo XV al XVI, acá el campo de acción se amplió enormemente, ¿no? Se crean ciencias distintas, como por ejemplo a la creencia ya se le da una ciencia, que es la teología, ¿no? Y aquí justamente se desarrolló mucho el tema de la filosofía política, el humanismo, la filosofía natural, porque lo que ahora se conoce como Estado, en esa época pues se fue estructurando poco a poco, ¿no? Antes era para Estado, después se convirtió en Estado, hubo una serie de guerras, conflictos internos que prácticamente pues demandó un entendimiento reflexivo a todo esto. En las filosofías modernas, siglo XVII, XVIII, tenemos a Descartes. Él rompió pues con la tradición escolástica. ¿Qué era escolástico? Es cuando, por ejemplo, ustedes creen en Dios y saben que solamente tienen una forma de persinarse. Entonces, escolásticamente tú no puedes cambiar esa forma. Yo no puedo cruzar la mano hasta el ombligo, de ahí subir de nuevo y persinarme, ¿no? Entonces la escolástica se metió a los colegios y comenzaron a imponer sistemas educativos. Entonces aquí, por ejemplo, comienza a tener un ribete muy interesante el tema de la genociología, ¿no? Entonces aquí prácticamente el conocimiento se pone en tela de duda y se dan cuenta pues de que mucha de la filosofía estaba orientada a la genociología, a la metafísica. El ser humano quería saber más, ¿no? Entonces hubo grandes debates de genociología, de racionalismo, y acá comenzaron a mecharse pues de que el espíritu es primero, la materia es después, no, el razonamiento es primero, etcétera, ¿no?
hay grandes, pues, propulsores de estas posiciones, ¿no? En el siglo XIX, hace poco pasado, uno de los grandes filósofos fue Immanuel Kant, ¿no? Kant contribuyó mucho para el derecho en el positivismo jurídico, por ejemplo. Y él tenía una cantidad, pues, de movimientos, ¿no? Que fueron producto de su interpretación, ¿no? Y muchos de ellos se apegaron mucho al trabajo académico. Por ejemplo, los excesos metafísicos del idealismo dieron lugar al movimiento neocantista. Nietzsche, bueno, también sentaron las bases de la filosofía existencialista. Augusto Comte acudió el término positivismo y popularizó la escuela del mismo nombre. Apoyó también bastante al positivismo jurídico. Y Carlos Marx y Friedrich Engels invirtieron la filosofía hegeliana, ¿no? Para fundar el materialismo dialéctico, que es la filosofía de lo que ahora se conoce como comunismo, ¿no? En el siglo XX, prácticamente donde estamos nosotros, el trabajo filosófico ya no era en las calles, en las plazas, en los foros, en las reuniones masivas, no, se trasladó a los lugares académicos, se trasladó a las zonas donde se repartía conocimiento. En consecuencia, aquí es donde se desarrolló más las posiciones filosóficas, en lo que se llamaba el giro lingüístico, y eso desarrolló uno de los grandes temas de la filosofía, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es la filosofía del siglo XXI? Que tanto se habla, ¿no? Prácticamente con esta pandemia se están poniendo en tela de duda pues un montón de juicios. Se están poniendo en tela de duda varias posiciones filosóficas. Como que la propia vida y el propio destino te dice pues esa filosofía es cierto, no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, el siglo XXI está un poco apegado a esa diversidad, ¿no? Entonces, los conceptos han cambiado, ya no es el amor a la sabiduría, sino el deseo de conocimiento. Entonces, la ciencia, prácticamente, según Aristóteles, lo que te hace es llegar a las causas de la propia existencia. ¿Y a qué existencia me refiero? Al ser humano. Otra premisa interesante, ¿no? Es la materia y forma donde la materia corresponde al género y la forma a la diferencia específica, ¿no? O sea, qué complejo, ¿no? Parece sencillo, pero es una manera de decir que somos únicos y que nuestro potencial en pensar es muy grande. Interesante. Como les vuelvo a decir, es un curso estrictamente de pensar. Y dentro de eso de pensar, tenemos pues lo que se llama los métodos de la filosofía. Cómo yo pienso, ¿no? Ahí tenemos los métodos de la mayéutica, en la cual es descubrir la verdad por sí sola. ¿Y cómo yo llegaba a la verdad? Conversando, pues. ¿Y acaso el día de hoy no conversamos por teléfono, de manera presencial, por WhatsApp, etcétera, Messenger y cuánto medio hay? Entonces, había un problema ahí y ese problema se resolvía de manera prácticamente progresiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta forma de pensar era que primero se iba por teorías y se trataba de deducir esas teorías, ¿no? Entonces, se empezaba por los hechos particulares, se preguntaba, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué ayuda? ¿Sirve o no sirve para la salud? ¿O alimenta o no alimenta? ¿No? Y ahí se generaban todo un cúmulo de ideas que podían permitirles a ustedes tener una posición. Entonces aquí era una contradicción permanente, ¿no? Entre el discípulo y el maestro. El maestro se lo permitía, obviamente. Y eso comenzaban a darse cuenta que muchas teorías resultaban un gran peso, ¿no? Entonces ahí comienzan pues también a analizar eso. Sócrates prácticamente le ayudó mucho a desarrollar esto, ¿no? Y él desarrolló mucho el tema del discípulo interrogado. Él decía de que si yo logro sacar conocimiento de otra persona, prácticamente yo estaría ganando para que me la vuelvas a sacar otra idea, ¿no? Entonces, en el mundo de las ideas, frente a tu realidad, tu existencia y tu contexto, nunca va a dejar de pasar las ideas. O sea, hoy día el cuadro es cuadrado y capaz al próximo año es circular, después triangular, ¿no? El asunto es si es con la misma foto o no. Ahí viene la actitud, pues probablemente de futuro cambio.
La ironía, por ejemplo, una actitud de Sócrates, una famosa actitud, prácticamente la ironía era de que Sócrates cuando discutía te hacía el amén a todo, o sea, te hacía creer que tú estabas bien y al final te daba vuelta al conocimiento. Los métodos inductivos y deductivos, eso también ustedes lo conocen, el deductivo y el inductivo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de lo general, lo específico y lo específico, lo general. Bueno, es lo mismo, ¿no? Aquí lo que sí, el elemento fundamental es la experiencia. Y esa experiencia se va a determinar por las leyes de la naturaleza, por los objetos, por la forma de pensar, etcétera, ¿no? Entonces hay un colorario ahí, ¿no? El método inductivo es ese, ¿no? Empiezo de adentro hacia afuera. En cambio, el deductivo es de afuera hacia adentro. Y todo, y ambos, se aplica pues lo que se llama la racionalidad, o se aplica lo que es la razón pura, ¿no? Que muchos autores han escrito sobre eso. Necesidad de los dos métodos. Se requieren los dos métodos para hacer un proceso que te permita como ser humano lograr inducción, deducción frente a los conocimientos. Ahora, toda ciencia inductiva siempre va a tender a convertirse en deductiva, porque capaz un hecho totalmente aislado puede cambiar razonablemente la vida de otras personas. Por ejemplo, ¿no? Tú induces de que nadie te quiere, que por eso usas ropa larga, no quiere que vean tu cara, todo. Pero esa es tu inducción, ¿no? Y tú cuidas de que nadie te vea. Pero resulta que una persona te vio, pues, en la playa, ¿no? Tú buscabas playas solitarias. Te vio y se acercó a ti y te saludó y te mostró un gesto de amabilidad, ¿no? Entonces ahí viene la deducción, ¿no? Ah, o sea, si vengo así todos los días voy a tener 1 millón de amigos. Y ahí cantas tu canción, pues, ¿no? Yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Entonces ahí es donde uno comienza a reflexionar. Entonces los seres humanos aplicamos constantemente pues la inducción y la deducción. La aplicamos pues en nuestra vida diaria, ¿no? Capaz ni cuenta nos damos. Pero cuando yo aplico estos métodos de manera profesional, por ejemplo, sé a dónde voy. Sé a dónde voy. La deducción pura será siempre para el espíritu humano. Porque ¿quién dice por qué soy así? ¿Por qué soy mentiroso? ¿Por qué me gusta salir con mis amigos? ¿Por qué la tengo solamente en su casa? ¿Por qué alguien te ha formado así? Pues chingón. Si tú no tienes muestras de cariño con la pareja, de amor, es que te han formado así. No es culpa tuya. Capaz las personas que te criaron no fueron muy cariñosas contigo. Ese tipo de cosas son lo que te permite pues, aplicar un poco la filosofía. El método analógico o analítico, acá lo que pasa con ese conocimiento eh, que sostiene la realidad, que se tiene acceso hacia otra, que es más difícil de abordar. Entonces es cuando yo no encuentro la razón de las cosas, pero lo tengo ahí, pero me uno a otro que pasa lo mismo, que no tiene esa mirada de la realidad, ¿no? Así. Entonces, ese mecanismo de aprehensión del conocimiento, que es a través de la observación, la verificación, ¿no? Eso da como origen a que un método analítico. ¿Y qué es un método analítico? Es cuando, por ejemplo, el teclado de la computadora, ¿no? Que no sé cuántos teclados habrá, pero supongamos que su hermanito viene y lo destruye. ¿Cómo armo eso? ¿Cómo comienzo yo a armar eso que he destruido? En lo analítico, tú para estudiar cada parte lo tienes que separar y después mentalmente lo tienes que unir. Así de simple es. Entonces, el método analítico es irse a la profundidad de ese conocimiento, aplicando el análisis y la crítica. Y eso te permite tener una verdad mucho más certera. El método discursivo e intuitivo, acá lo que prácticamente se hace es oponerse al conocimiento discursivo. El conocimiento de algo, ¿no? Simplemente lo que hace acá es que esa manera de ver el mundo, esa manera de entender, esa manera de comprender, hace generarte que la vida tiene una sola visión del alma. ¿No? Es una forma, es un método. La intuición sensible, la intuición espiritual, la intelectual.
Bueno, la sensible es la que vivimos todos los días, ¿no? Ver un familiar te parte el alma. La espiritual es cuando yo busco una esperanza para esa familia que se fue, ¿no? Si bien es cierto, tú vas a aceptar que nunca más volverás a ser el mismo, pero definitivamente ese simple hecho te marcó. Y la intuición intelectual, emotiva y volitiva es cuando prácticamente generas conocimiento intelectual a ese hecho que te ha pasado y lo reflexionas, lo asimilas y lo superas. El dialéctico tiene un argumento similar al llamado reducción de lo absurdo. En la historia de la filosofía, el término dialéctico asumió otros significados. Por ejemplo, Parménides, él dijo de que el arte dialéctico fue usado por Parménides para probar como consecuencia de lo que es y lo que no es. El método dialecto es prácticamente para entender la lógica de las cosas, ¿no? Por ejemplo, de un techo baja un gato, ¿ya? Ustedes ven el gatito, a ratito baja otro gato, otro, y bajan como 12 gatos. Entonces tú los espantas y los 12 gatos se regresan al techo. En consecuencia, dialécticamente yo me pregunto, el gato baja porque alguien los empujó, y regresan porque ya el que les empujó ya se fue. Entonces, la caída del gato, ¿a qué se debe? ¿De que alguien empujó, que hay alguien arriba, o que el gato simplemente se echó? Entonces, ¿cómo yo interpreto eso? Dialécticamente todo está en movimiento, y el gato también es cierto, se cayó, pero no debió caerse. No pudo evitar eso. ¿Para qué cae? ¿Se dan cuenta? Todo es una profunda reflexión. Platón también tenía su método socrático, ¿no? Y la respuesta de Platón siempre era pues mucho más certera, ¿no?, que los demás. Entonces, es tan buena perdón, que dice ahí ayer, es tan perfecta esta manera de pensar de Sócrates, que es lo que se convierte en dialéctica. Y yo creo mucho en la dialéctica. La dialéctica es la filosofía del movimiento. Por ejemplo, eso cuando uno dice, lo único absoluto es lo relativo. Entonces, acá lo único absoluto es el movimiento, ¿no? El movimiento de las cosas. Y el movimiento ha generado evolución, y la evolución ha generado vida, y la vida ha generado ideas, ha generado personas. Entonces, la dialéctica lo que hace es aprender de todas las experiencias de otros. Eso es lo que hace la dialéctica. Conserva de que hay un método filosófico que es una contraposición, sino que lo que hace es cuestiona algo, pero con fundamento. Esa es la diferencia. Porque alguien pregunta, oye, ¿te chancaste el dedo? Ya te chancaste, pero ya está hecho ya te va a pasar, ¿no? Una forma de pensar. En cambio, el dialéctico, ¿qué diría? Te has golpeado el dedo, ¿cómo? Con un martillo, pero ¿cómo no te has dado cuenta? Tú ya tienes 15 años, ya tienes que tener más cuidado, las medidas de seguridad, uy, le de cuenta, hace 2 horas lo mismo. Son formas de pensar. La trascendental es cuando la tercera parte de la crítica de la razón pura. O sea, es una crítica muy elevada a los elevados en el tema de dar validez a su verdad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya son otros elementos más superiores. Aquí hay una mezcla entre la razón, entre las ideas y también lo espiritual, ¿no? Eso también se ve mucho acá. Es interesante la filosofía. El método experimental, por ejemplo, la experiencia de lo sensible, es lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú miras. El método racional es justamente razonar lo que has hecho, ¿no? Razonar es eso, razonar lo que has hecho, lo que has dicho, ¿no? Entonces, todos los años, por ejemplo, tienes que cambiar de uniforme de trabajo, porque estés cargando toda la carga emotiva y eso puede afectar tu salud para el próximo año. Tienes que empezar el próximo año con ropa nueva aquí para allá, ¿no? Entonces, racionalmente tiene lógica porque te hace cambiar tu manera de pensar, sea verdad o sea mentira. El método trascendental o crítico tiene pues al método filosófico de Kant. Kant lo que hace es justamente analizar el conocimiento a priori
O sea, yo me adelanto a las cosas. Me adelanto justamente para llegar a una posible verdad, ¿no? Por ejemplo, en este método de Kant hay un lenguaje escolástico. ¿Qué significa? De que todavía hay gente que no quiere perder ese poder frente a la ciudadanía, ¿no? A través de la escolástica repartida por los curas cuando eran profesores. O Kant, esta filosofía también es un poco trascendental porque lo que hace es conjugar con los bienes y los productos, ¿no? En tal sentido de que nadie se deriva y nadie se toca, simplemente todos se respetan. Es otra manera de pensar. El método trascendental, por ejemplo, se encamina exclusivamente partiendo primero de los hechos, después aquella manera de ser de conciencia, etcétera, ¿no? Hasta que llegue a ser un fenómeno. Indaga por qué es así, qué ha pasado allí y busca pues las leyes de conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que el hombre cuando siente que ha hecho mal tiene que reconocerlo? El método trascendental tiene ciertas exigencias, ¿no? Como por ejemplo la cultura históricamente determinable, ¿no? Y el punto de vista superior, ¿no? Las condiciones inherentes a las relaciones constantes. Es una forma de pensar, ¿no? El método fenomenológico, ¿qué quiere decir? Es que toda la verdad, toda la sociedad, todo el mundo, proviene del fenómeno, ¿no? Entonces, a ese hecho, esta posición dice, no, ese es un fenómeno, hay que estudiarlo como tal. ¿Qué tipo de fenómeno es, no? Entonces, esto da, como dije, a que todas las disciplinas de la filosofía comiencen a interactuar, ¿no? La esencia del método fenomenológico. Por ejemplo, acá la propia vida, la convivencia, la interacción de los seres humanos, lo que hace es, de alguna manera, generar una situación innecesaria, pero que para ti es una verdad. Y ese fenómeno es utilizado porque, de alguna manera, te ayuda a ti a ser mejor persona. Caracteres de esta fenomenología. De todo lo subjetivo, la postura ante el objeto debe ser puramente objetiva. Claro, yo salgo de mi casa y veo una llanta cuadrada. Lo único que hago, ¿qué es eso? ¿De quién es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Me la agarro, ¿no? Entonces, es ese tipo de pensamiento. Acá se excluye todo lo teórico, hipotético, ¿no? Demostraciones, nada. Entonces, acá yo descubro un molde de torta en la calle, no tiene dueño, no tiene nada, y la uso. Y no tengo por qué devolverla, ¿no? Porque ya el dueño dejó de ser dueño al total. Y así podemos citar otras características. El analítico lingüístico tiene que ver mucho con el análisis y la lengua, de tal manera que se va a coordinar mucho el tema del desarrollo del lenguaje como tal, ¿no? Importante. El hermenéutico es cuando se interpreta los textos dándole un sentido. Puede ser hermenéutica jurídica, hermenéutica biológica, etcétera, ¿no? Es donde se aproxima el derecho con la filosofía. ¿Qué problemas tenemos en la filosofía actualmente? Tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, problemas antropológicos, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos seres materiales, somos espirituales, somos físicos, tenemos estructura, tenemos carne, no tenemos carne, etcétera, ¿no? O para nosotros somos solamente seres temporales, etcétera. Esa es una visión que te permite este problema antropológico. Los problemas de Dios ya los conocemos. Por ejemplo, el tema de que Dios creó pues, el mundo en 7 días, el tema de la manzana prohibida, etcétera, ¿no? Siempre Dios va a ser un problema para muchos porque hay múltiples posiciones y hay un montón de interpretaciones, ¿no? El mismo concepto de Dios está en la filosofía o en su historia de la filosofía, ¿no? Hay varios tipos de conceptos. Hay una noción predominante que se refiere al concepto de Dios ofrecido por el cristianismo y su pensamiento en los grandes teólogos. En este sentido, Dios sería un ser distinto del mundo, causa del personal y existente, ¿no? Entonces, actualmente el mundo está en crisis moral, está en crisis espiritual, porque sabemos que tenemos bastantes posiciones filosóficas y religiosas, pero nadie es caso a nadie. Y el mundo está cayendo pues en esa fosa de valores. El problema del conocimiento y los valores. Los valores
Justamente son esos elementos que a ti te permiten autovalorarte y valorarte a los demás. Son criterios, pensamientos, decisiones que te permiten calificar y acertar, ¿no? Cómo es una sociedad debidamente estructurada, ¿no? Entonces, hay valores que son fundamentales. Yo tengo mi escala de valores. Tendré valores más altos que otros, tendré valores mínimos, máximos. Todo depende de la forma como se transmita dentro de el lugar específicamente donde tú vives, ¿no?